Los médicos forenses viven entre la frontera de la vida y la muerte. Su trabajo consiste en descubrir la verdad detrás de cada cuerpo sin vida. A veces, en medio de su labor, se enfrentan a cosas que la ciencia no puede explicar. Esta noche, en Archivos Miedo te presentamos 4 relatos reales contados por médicos forenses que aseguran haber sido testigos de lo imposible. Historias ocurridas en morgues, crematorios y hospitales donde la muerte nunca está sola. Comenzamos. La madre y la niña. Como médico forense retirado tengo muchas anécdotas para contar, pero sin duda la que más me marcó fue esta. Recuerdo que era una noche fría, de esas en las que la morgue parece más silenciosa de lo normal. Nos habían traído los cuerpos de una mujer y su pequeña hija, ambas víctimas de un accidente automovilístico. La madre había muerto al instante y la niña falleció unas horas después en el hospital. Yo estaba de turno y debía realizar las autopsias a primera hora de la mañana, así que decidí quedarme a adelantar algunos informes. Mientras revisaba los documentos, escuché un ruido leve proveniente del cuarto de refrigeración. Pensé que era uno de los asistentes, pero al ir a mirar no encontré a nadie. El sonido volvió, esta vez acompañado de un suave lamento. Era una voz femenina, tenue. No era la primera vez que escuchaba cosas extrañas en ese lugar, pero aquello se sentía distinto, más humano. A los pocos minutos, una de las cámaras frías emitió un chirrido. La puerta estaba ligeramente abierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado bien. Cuando la abrí por completo, noté que la sábana que cubría a la mujer había sido removida hasta dejar al descubierto su rostro. Lo más perturbador fue que su expresión había cambiado. Ahora parecía tranquila, con una leve sonrisa que antes no estaba ahí. Decidí cubrirla nuevamente y salir de la cámara, pero justo al darme la vuelta, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, entonces escuché una voz suave, como un murmullo de madre que calma a su hija. «Ya estoy contigo, mi amor. Todo estará bien». Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la penumbra, el eco del refrigerador y el sonido del motor de ventilación. Corrí hacia la oficina para intentar tranquilizarme, pero antes de cerrar la puerta, escuché un último suspiro proveniente del pasillo. A la mañana siguiente, cuando llegó el equipo de apoyo, revisamos los cuerpos. Lo que vimos nos dejó sin habla. La niña, que había muerto con una expresión de dolor, ahora tenía un gesto sereno, como si estuviera dormida. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y su mano derecha sujetaba firmemente la mano de su madre. Nadie supo explicar cómo ocurrió. La morgue estaba cerrada con llave, las cámaras selladas y no había señales de manipulación. Algunos colegas dijeron que tal vez el aire frío había movido los cuerpos, pero yo sabía que no era así. Desde aquella noche, el personal de limpieza y algunos enfermeros aseguraron escuchar llantos suaves y murmullos de mujer en esa zona. Con el tiempo, los ruidos se hicieron menos frecuentes hasta que un día cesaron por completo. Siempre pensé que aquella madre regresó, aunque fuera por un instante, solo para estar con su hija. La joven que pidió justicia. Hola, Archivos Miedo. Ya tenía tiempo queriendo compartir esta historia que marcó mi vida laboral y que, aunque pasen los años, sigue presente en mi mente. Soy médico forense y he visto de todo, pero lo que viví con aquel caso fue distinto. Fue algo que jamás olvidaré. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando recibimos el cuerpo de una mujer joven, de unos 25 años. Su expediente decía suicidio, pero desde que la vi, supe que algo no cuadraba. Las lesiones no correspondían del todo a un ahorcamiento voluntario. Había moretones en los brazos, marcas en la espalda y una herida leve en el cuero cabelludo. Era como si alguien la hubiese sujetado con fuerza antes de morir. Mientras hacía el examen, noté que la piel del cuello tenía un patrón irregular en el surco de la cuerda, algo que no es común.
Lo mencioné en mi informe preliminar, pero los superiores insistieron en cerrar el caso como suicidio. No me quedó más que seguir órdenes, al menos por el momento. Esa noche me quedé solo en la morgue para terminar unos reportes. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el sonido de una camilla moviéndose. Pensé que algún enfermero había regresado, pero al salir del despacho, el pasillo estaba vacío. El ruido se detuvo justo cuando encendí las luces. Me acerqué al área de refrigeración y vi algo que me heló la sangre. La gaveta, donde había dejado a la joven, estaba ligeramente abierta. Tragué saliva y con mucho cuidado la cerré de nuevo. Al hacerlo, sentí un frío intenso, como si el aire se volviera pesado. Entonces, detrás de mí, una voz femenina susurró con un tono tan bajo que apenas pude entenderla. No fue un suicidio. Giré lentamente, pero no había nadie. Aún así, la sensación de que alguien estaba conmigo era innegable. Intenté seguir trabajando, aunque el miedo me invadía, pero justo antes de irme, una carpeta cayó sola de una repisa. Era el expediente de ella. Al recogerlo, noté que una de las hojas, la del informe policial, tenía una mancha de humedad justo sobre el nombre del novio. Curioso, ¿verdad? Al día siguiente, sin decir nada, pedí revisar el caso nuevamente. Solicité una segunda autopsia argumentando dudas en la mecánica de muerte. Mis superiores aceptaron, más por respeto a mi experiencia que por convicción. Había fracturas en los cartílagos del cuello que no correspondían a una suspensión por ahorcamiento. También restos de piel bajo las uñas, lo que indicaba defensa. La muchacha había peleado por su vida. Con esos hallazgos, la policía reabrió el caso. Pocos días después, el novio confesó, la había estrangulado durante una discusión y, para simular un suicidio, la colgó. Fue condenado. Después de eso, regresé a la morgue con un sentimiento extraño entre alivio y respeto. Esa noche, al quedarme solo, quise despedirme. Me acerqué a la cámara donde había estado su cuerpo y dije en voz baja, «Ya se hizo justicia». Entonces, algo sucedió. El ambiente se tornó cálido y un suave perfume, como a flores frescas, llenó la habitación. Por un instante, sentí una paz que no se puede describir. No escuché voces ni vi sombras, pero supe que estaba allí, agradecida. No sé si fue su espíritu, su energía o solo mi conciencia, pero me gusta pensar que esa joven no descansó hasta que la verdad salió a la luz, y yo, por mi parte, me quedo con la satisfacción de haber sido el instrumento para lograrlo. Ahora sí, puede descansar en paz. El grito. Soy médico forense y he trabajado en distintas morgues a lo largo de mi vida. He visto de todo, cuerpos en descomposición, accidentes terribles, incluso víctimas de incendios, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en el crematorio. Era un viernes, ya pasadas las 8, el personal de apoyo se había marchado y solo quedábamos el operador del horno y yo. Teníamos que cremar el cuerpo de un hombre de unos 40 años que había fallecido por un paro cardíaco en su casa. Todo parecía rutinario. Firmé el documento de entrega, revisé los sellos del féretro y di la orden para proceder. El horno comenzó a calentarse. Yo, mientras tanto, llenaba el registro en mi libreta. De pronto, un golpe seco me hizo alzar la cabeza. El operador también lo escuchó. Provenía del interior del horno. Ambos nos miramos sin decir palabra. Era imposible, los hornos están sellados herméticamente. Pensamos que quizá alguna pieza metálica del ataúd se había dilatado por el calor. Pero antes de que pudiéramos convencernos de eso, un segundo golpe retumbó más fuerte. Luego, 3, 4 y finalmente un grito, un alarido desgarrador, humano. El operador retrocedió
pálido como un papel. Yo me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. Era la voz de un hombre gritando desde dentro del horno. Intentamos detener la máquina, pero el sistema de seguridad no permitía abrirla mientras estaba en funcionamiento. Los controles no respondían. El fuego rugía y el grito se mezclaba con el sonido del gas y el metal ardiendo. Aquello duró solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Cuando por fin logramos cortar la energía, el silencio fue absoluto. El olor a quemado invadía el aire. Nadie dijo nada durante un largo rato. El operador estaba temblando, llorando incluso, y juraba haber escuchado cómo el hombre gritaba su nombre. Yo preferí no responderle. Apenas podía creer lo que había pasado. Más tarde, revisamos todos los reportes. El fallecido había sido examinado y certificado como muerto. No había señales vitales, ni reflejos, ni pulso. Fue revisado por 2 médicos distintos. Todo estaba en regla. Aún así, la idea de que un ser humano pudiera haber sido incinerado con vida me atormentó por semanas. Solicité una investigación interna, pero se cerró sin resultados. El operador renunció días después y el crematorio permaneció cerrado por mantenimiento durante meses. A veces pienso que quizá aquel hombre no estaba muerto del todo, o quizá su alma se resistía a dejar el cuerpo. No lo sé. Solo sé que desde esa noche no volví a presenciar una cremación. Y cada vez que escucho el zumbido del gas encendiéndose, recuerdo ese grito, un grito que no fue de dolor físico, sino de desesperación pura de alguien que entendía demasiado tarde que estaba siendo consumido por el fuego. Desde entonces, cada vez que firmo un acta de defunción, me aseguro de revisar 1, 2 y hasta 3 veces. Porque en esta profesión, uno aprende que a veces los muertos no están tan muertos como creemos. La morgue de los lamentos. Hola Archivos Miedo, me llamo Alejandro y la experiencia que quiero compartirles ocurrió hace más de 10 años, cuando trabajaba como médico forense en una pequeña ciudad del interior. No era un lugar grande, pero el hospital donde estaba la morgue tenía una historia oscura. Antes había sido un antiguo sanatorio psiquiátrico. Nadie hablaba mucho de eso, pero bastaba con pasar una noche en el sótano para entender que algo allí no estaba bien. Esa semana había ocurrido una tragedia múltiple. Un accidente en carretera nos dejó con 8 cuerpos, entre ellos 2 niños. El ambiente era pesado, cargado. Las cámaras frías estaban al límite y el olor a formol mezclado con el aire húmedo hacía casi imposible respirar. Éramos solo 3 personas esa noche, mi asistente, el guardia y yo. A eso de las 2 de la madrugada, mientras terminábamos los informes, escuchamos lo que parecía un quejido prolongado, un lamento bajo, como si alguien llorara detrás de las paredes. Nos quedamos quietos, intentando identificar el origen. Pensamos que podía ser alguna tubería vieja, pero los gemidos se repetían, cada vez más claros. Eran voces humanas. Fuimos hacia el cuarto de refrigeración, y al abrir la puerta, el aire helado nos golpeó el rostro. De pronto, uno de los cuerpos, el de un joven que había muerto en el accidente, cayó de la camilla sin explicación. Mi asistente gritó. Lo ayudé a levantar el cuerpo, pero notamos algo que nos dejó paralizados. El rostro del muchacho tenía una expresión diferente a cuando llegó. Ya no estaba rígido ni pálido. Parecía tener una leve mueca de angustia. Intenté mantener la calma y seguimos trabajando, pero los sonidos no cesaban. Se escuchaban pasos, golpes suaves en los casilleros metálicos e incluso, lo juro, risas lejanas. El guardia bajó al sótano para revisar si alguien había entrado sin autorización. No pasó ni 5 minutos cuando regresó pálido, tartamudeando. «Allá abajo se oyen niños», dijo.
Ninguno quiso volver a bajar. A las 4 de la mañana, el ambiente se volvió insoportable. La temperatura descendió sin razón aparente y el vapor de nuestras respiraciones se hacía visible. Las luces comenzaron a parpadear y uno de los monitores cardíacos, que estaba desconectado, encendió por sí solo. En la pantalla aparecía una línea, luego un pitido largo, como si midiera el pulso de alguien. Nos miramos sin entender nada. El asistente rezaba en voz baja. Yo intenté mantener la compostura, pero dentro de mí sentía el mismo terror que él. Cuando finalmente amaneció, subimos al piso principal para tomar aire. El guardia juró que escuchó, mientras subía las escaleras, una voz infantil que decía: «No nos dejen aquí». Esa fue la última noche que trabajamos en ese turno. Semanas después, el hospital decidió remodelar el área de la morgue. Durante las obras, los obreros encontraron en una pared falsa del sótano 3 pequeñas urnas con cenizas y placas antiguas que correspondían a pacientes del viejo sanatorio psiquiátrico. Nunca volví a oír esos lamentos, pero estoy convencido de que no eran simples sonidos. Eran las almas olvidadas de aquel lugar, reclamando ser escuchadas.